El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto en el cartel de presentación, ponía ¿quién sos tú? Lo de sos es muy canario, porque antes de dónde sos tú, que era la frase que te decían los canarios antiguos, aunque también los argentinos usan el sos. Pero para hablar de este, que es un libro, porque claro, ¿quién sos tú? Yo estoy hablando y no he dicho que es un libro, que es este libro que ha publicado Julio González Padrón, Julio César, que tiene nombre de emperador romano, un léxico canario, es decir, no es un diccionario, porque como él dice, un diccionario podía ser, es aburrido, esto es un tratado sobre ese léxico canario, y bueno, pues te entretiene sobre todo saber esas palabras que nosotros hemos utilizado y seguimos utilizando, a lo mejor cada vez menos, porque también la mezcla cosmopolita que tenemos en estas islas, pues hemos perdido o vamos perdiendo nuestro idioma. Pero bueno, es importante saber lo que decían los antiguos y lo que todavía seguimos utilizando esas palabras. Saber el significado, porque muchas veces a lo mejor hasta sin saber las estamos utilizando mal. Bueno, pues este tratado que ha batido el récord Guinness, porque en 1864 el abuelo de Julio, bisabuelo de Julio, empezaba este libro, y en el 2017 se ha terminado por parte del bisnieto, pues bueno, pues ya da una historia. Antes que nada, saludar a Julio César González Padrón. Buenas noches, Julio. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, aquí sabes que estuvo esto, pero en maqueta. Efectivamente. Este libro, aunque fuimos a hablar más del Valvanera en aquella ocasión, bueno, el ¿quién sos tú? Pues ahí tenemos un libro que
La impresión muy buena. Se ha hecho, es un libro como para después tenerlo bien guardado en la estantería, que no se te va a estropear. Está en una buena impresión, y lo más importante de este libro es su contenido. Julio, háblanos de este libro. Bueno, este libro, primero que nada, permíteme que diga que me alegré que subrayaras que no se trata de un diccionario al uso. Entre otras cosas porque los diccionarios, como decía un profesor mío, algunos son hasta buenos, ¿no? No quiero decir que son aburridos, se ponen diciendo sustantivo, adjetivo, pronombre. No, aquí no hay ni sustantivo ni pronombre. Aquí está de una forma llana, sencilla, las expresiones, los vocablos, como hablábamos de los canarios. Digo como hablamos cada vez menos, pero como hablábamos los auténticos, es como hablaba la gente de la calle. Y automáticamente, baifo, por ejemplo, por poner baifo, se le llaman Canarias a los cabritos pequeños. Nada de masculino, singular, no hay pronombre, nada. Entonces, esto, y siempre pongo después un ejemplo, porque también se utiliza, se me fue el baifo, es una expresión canaria. Porque este libro, además de los vocablos canarios, puramente canarios, tiene dos particularidades. Una, que la gente sí lo sabe, pero no se han dado cuenta, que no en todas las islas hablamos igual. La misma cosa la decimos distinta. Entonces yo, una cosa que no hacen los diccionarios, digo, así se dice en Tenerife, o así se dice en La Gomera, por poner un ejemplo que a todos se nos viene a la cabeza. En Tenerife, cuando hay una cosa pequeñita le dicen fisco. Nosotros le decimos pisco. Pero es que yo explico ahí que una cosa no tiene que ver con la otra, porque el pisco fue una bebida que se puso de moda a principios del siglo XX, que venía del Perú, del pisco, que se sacaba de la pita. Cuando llegó a Tenerife, porque eso vino a Gran Canaria, pero cuando llegó a Tenerife llegó deformado y le pusieron fisco, pero en realidad es pisco. Yo qué sé, llamar, por ejemplo, en la isla del Hierro, el agua templada, llamarle agua bobita, si a un gran canario le dice prepárame el agua pero bobita, no sabe cómo es y es agua esto. O por ejemplo, hache en Lanzarote, es poner de rodillas a un camello. Pero bueno, tantas palabras que yo ahí me he procurado, esto ha sido una labor de campo. Como bien dijiste, empezó a hacer este trabajo, porque esto es un trabajo, empezó a hacerlo mi bisabuelo en la calle Triana con don Tomás Miller, que el inglés, como buen masón, era un enamorado de la palabra y le llamaba mucho la atención porque él había estudiado castellano, pero claro, al llegar aquí a Canarias se encontró que en su tienda, bueno, él era consignatario y al mismo tiempo proveedor de buques. Entonces, claro, pero vendía muchas cosas de labranza y eso. Le venía la gente del campo, le decía un hacho, y decía hacho, y si iba al diccionario a ver que era hacho, ¿no? Y entonces mi bisabuelo, Francisco Pérez Cabral, que tenía un comercio cerca de él, era muy amigo, y entonces creo que lo llamaba, decía, Paco, dice que le decía, Paco, mira, ¿esto qué significa? Bueno, y mi bisabuelo le traducía en Las Palmas. Y entonces así se dedicó a tomar palabras que él estaba oyendo de la gente del campo, y de la ciudad. Pero, acá ahí viene lo bonito de este libro, los canarios, incluso los de Gran Canaria, que era donde al principio empezó este libro, no todos hablamos también igual, debido a que las comunicaciones en la isla eran prácticamente inexistentes, porque prácticamente había una carretera que iba a Aruca y otra que iba a Telde, y se acabó. Lo demás eran caminos de cabra. Entonces la falta de comunicación entre la gente hacía que se empobreciera, no se empobreciera en eso, pero que no se practicara. Si uno le llevaba jaique a una Rebeca en San Mateo y ese señor no bajó en su vida a Las Palmas o no fue a otra ciudad, pues el hijo le llamó jaique y solo hacemos jaique allí. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, un ejemplo muy significativo que yo siempre lo pongo porque además me hace mucha gracia, la palabra miope para los marineros de Melenara, que estaban muy aislados. Allí era un grupito de marineros, eran marinos pescadores, mareantes pescadores. Bueno, un miope era un úpido, pero un úpido solo allí. En Las Palmas no era úpido, ni en Lanzarote ni en Fuerteventura. Entonces, el viejo recopiló en su tienda mucho tal, se puso con Tomás Miller a coger palabras. Luego esto lo heredó no su hijo, sino mi padre, o sea, su nieto. Y mi padre se trasladó a Telde, el abuelo, puso una tienda de tejido, que fue la primera que hubo en todo el sur de Gran Canaria. Entonces allí venía la gente pues una vez al año a comprar la famosa muselina para hacer los calzoncillos y tal. Y entonces, claro, le venían de todo el sur y así, ¿no? El centro de Valsequillo, de Enteniguada, todas estas partes, y venían a la tienda de don Paco el Viejo, como le decía, a comprar una vez al año o dos, cuando se cogían las papas o las zafras.
¿Y qué pasaba? Que esa gente también traían palabras de su pueblo. Entonces mi padre fue el que se dio cuenta de eso, de lo que ya le había advertido su bisabuelo, que en Canarias, hasta dentro de la misma isla, se hablaba distinto. Entonces yo he procurado decir eso. Ahora mismo no, siempre, pero bueno, como yo sé que esto se ve mucho en el norte, en geranio, como se dice en Tejeda, no se dice en ninguna otra parte. No, en Tejeda sola, ahora no me acuerdo la palabra, se me va de eso. Pero bueno, este libro, como digo, empezó a hacerse en 1864 en la calle Triana, se acabó en Telde en el 2017 y lo acabó un bisnieto del que lo comenzó. Pero yo hice una cosa, mi padre le llamó la atención eso, que ya lo había visto su abuelo, pero además en los folios que tenía mi padre preparados ya advertía que, porque ya él viajaba más, claro, que era curioso cómo en todas las islas no se hablaba igual. Sí, se hablaba un canario antiguo y tal, pero sobre todo cargado de arcaísmo. Los arcaísmos están muy marcados en Canarias. También se entiende, Canarias hasta los años 50 estaba aislada prácticamente. No venía, cuando venía un peninsular, decíamos un peninsular, le decíamos Juanito el peninsular, se le ponía esa posición al sujeto, ¿no? Ahora peninsulares son todos. Y encima con la globalización y los maestros peninsulares que vinieron y a los niños empezaron a decirle que aquello era un cubo, que no un balde, pues los niños dicen, voy a ir a la arena con un cubo. Que yo siempre me pongo yo el diablo, digo, no, mi niño, en Canarias no hay cubo, en Canarias hay balde. Y no os digo nada si el coche viejo era un fotingo que es un americanismo, un cubanismo, viene de Cuba, pues en la península no lo conocía, pero claro, el maestro tampoco, entonces es normal que un niño actual no sepa que un fotingo en Canarias es un coche antiguo, ¿no? Pero curiosamente esto no lo conocen, por ejemplo, en La Palma. Sí, La Palma sí por Cuba, pero no en El Hierro o en Lanzarote. Entonces, yo lo que hice, que fue mi labor, cuando cayó en mis manos esos documentos que yo sabía que mi padre los estaba haciendo. Lo que pasa, claro, el pobre había muerto hacía 30 años y me lo encontré de casualidad en un baúl. Cuando yo veía que digo, vaya hombre, el diccionario de papá, dije yo, que mi padre jamás pensó en publicar nada, sino... Claro, cuando yo empecé a aquello, me maravillé, porque eran palabras, sobre todo los arcaísmos, antiguas, que así como a mi padre le gustaba mucho recordar el léxico canario, yo no las conocía tampoco. Pero cuando leí eso de que mi padre ponía en una nota, hoy en La Palma me he enterado de tal palabra, digo, claro, dice, lo que demuestra que efectivamente en cada isla se habla distinto. Entonces, ¿qué hice? Aprovechando una tournée que hice yo por las islas con mi libro El Barbanera, que ya hablamos de él en su día, ¿verdad? Uh-huh. Pues lo que hacía era, me quedaba una semana en las islas. De hecho, ese ¿sos tú? ¿Quién sos tú? Se iba a llamar el libro, se iba a llamar Tratado sobre el léxico canario. Porque como dije, esto no es un diccionario, es un tratado. Pero yo en los pueblos de las islas, que fueron las que visité una a una, estuve 3 años de paseo, pues, un libro con mucho trabajo. Procuraba verme con aquellas personas mayores, especialmente maestros pero canarios. Siempre decía, pero es canario, sí, de aquí de Lanzarote. Ese iba a ver. Entonces contacté con uno por medio de su hija, muy mayor el pobre, 90 y pico años tenía entonces, y lo debe tener ahora porque no me enteraba que se había muerto. Le preparó mi visita. Dice, tienes que gritarle porque está algo sordo. Entonces yo entré y le dije, buena, pegándole grito, mire, soy Julio González, su hija le habrá dicho que vengo, Y él me miraba así, tipo socarrón, ¿no? Y me dice, bueno, ¿quién sos tú? Y yo me quedé frenado. Digo, bueno, pues qué bonito. Digo, ¿es verdad? ¿Quién sos tú? Digo, es que así se dice. Dice, es que es así como tenía que ser un canario. Entonces ese hombre me enriqueció, me dio un montón de palabras, como se decían allí, que si al canijo, a un chico tal, como se decía en Lanzarote, que a la gente, otra expresión, eso de me voy para la costa. Irse para la costa no es irse a la costa del mar, irse a la costa es irse a África a pescar. Bueno, me contó una cantidad de palabras de allí de este señor de Tía que me maravilló. Entonces me aconsejó que fuera a Fuerteventura, porque incluso estando las islas tan cerca, se hablaba distinto. Efectivamente, Fuerteventura también me vi, estuve también una semana, me enriquecí, cogí una cultura del léxico canario como nunca. Seguí por todas las islas, y me llamó especialmente la atención la Isla del Hierro. La Isla del Hierro no solo habla un castellano puro, muy bien pronunciado y muy antiguo, sino que además hay palabras que no aparecen por ningún sitio. Volvemos a lo mismo. Esto que estoy diciendo yo ahora, de que los canarios hablamos distinto según la isla, no es nuevo. Esto empieza en la misma conquista. Cuando Juan Rejón acabó la conquista de Gran Canaria, cogió a 10 canarí era porque eran los de que es otra de las cosas. Yo utilizo el término guanche muy poquito ahí,
porque en realidad palabras guanche, ahí verán que son contadas. De procedencia aborigen, muchas. Y digo guanche y no aborigen, o mejor dicho, aborigen y no guanche, porque el guanche, que es lo que quiero también decir ahí, que la gente se entere de una vez por todas, es el habitante de Tenerife. El de aquí es un canarí. Ahorita el de La Palma, Gomero, el de La Gomera, Bimbache, el del Hierro, Mazoreta. Entonces, eran distintos pueblos que además llegaron a las islas en distintas épocas. Todos procedían del norte de África. Exacto. Pero distintas aldeas. Pero es que el norte de África aparecía desde Egipto hasta casi Mauritania. Entonces era normal que tuvieran palabras parecidas. Vaya, siempre pongo el ejemplo de nuestro latín. Nuestro origen es el latín, pero yo no hablo como un francés. Ni el francés habla como un italiano, ni como un alemán. Son idiomas todos latinos. Pero pues lo mismo pasaba con el canario. El canario era un idioma bereber de origen, pero llegado a las islas en distintas épocas y tal, y de distintas aldeas, cada uno traía su vocablo. Entonces, cuando Juan Rejón llevó a estos intérpretes para intercambiar palabras para entenderse con los habitantes de Tenerife, que eran los guanches, se encontró que esta gente no se entiende. Entonces fue cuando él descubrió eso. Es que no hablaban igual en cada isla. Una cosa completamente encima. Entre las islas no había comunicación. Todo el mundo sabe que los guanches, entre comillas, o sea, los canarios primitivos, no conocían la navegación. Una vez llegaron aquí, se olvidaron de lo que era navegar. Entonces no había comunicación entre ellos. Por eso es muy importante y digo, está feo que lo digo, pero es verdad. ¿Por qué distingo esto de un diccionario canario, entre comillas? Porque el diccionario canario tiene la facilidad o el escape rápido de decir de procedencia guanche. No, cuida la palabra procedencia guanche. Di tú de dónde es. Y olvídate si es adjetivo y tal, porque al canario no le importa eso, el canario quiere saber con él. Y lo más importante, también, las palabras canarias hay que encuadrarlas dentro de una frase. Hay chiquillo el diablo, más rayos de parta. Qué disparate, ¿verdad? Un rayo que parte un chiquillo. Pero es la forma de hablar del canario. Entonces yo tengo ahí que hacer al final un montón de expresiones, que ahora no me vienen, pero bueno, todas las que ustedes, un montón de expresiones. Además, por eso digo que se trata de un léxico canario. Me procuré mucho, que era una cosa que yo tenía de hace muchos años trabajado, en averiguar qué de verdad hay en los nombres canarios. Y ahora digo por qué. Cuando los conquistadores llegaban a un sitio, no a Canarias. Voy a hacer un pequeño alto, ¿sí? Julio, porque tenemos que hacer un alto y seguimos enseguida. Perfecto. Bien, Julio nos ha hecho un resumen de su libro. Hay cosas que más le vamos a preguntar, pero hacemos ese pequeño alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial dedicado a quien sos tú, a este libro de un tratado sobre el léxico canario.
que escribía Julio González Padrón. Bueno, en la primera parte pues nos ha hecho una exposición de lo que buscaba y de lo que era este libro. Creo que ha quedado bastante extensa la explicación de Julio. Otro de los temas importantes son los nombres, el significado de esos nombres guanches o nombres aborígenes. Por hacer la aclaración, efectivamente los guanches son los de Tenerife. Esos nombres, que eran todos, parece ser que todos eran reyes aquí. Y príncipes. Aunque es verdad que yo he visto esclavo, ¿no? Yo he visto algún nombre que pone esclavo en Gran Canaria, ¿no? Y además uno de mis hijos tiene ese nombre. ¿Por qué no había bastante información? Yo, como digo, además tiene palabras puramente, al final, yo hago el léxico completo y explico, pero al final pongo los nombres de la nobleza, cómo se contaba del 1 al 10, los nombres religiosos, pues, y entre los nombres, a mí siempre me llamó la atención de que en los años 70-80 se puso de moda en Canarias poner a los niños con nombres canarios, aborígenes. Y todo era, siempre se le ponía del Cristo o del Pino, siempre se le metía algo, una Susei del Cristo, por ejemplo, tiene guasa, ¿no? Pero bueno, o no se queda la Candelaria. A mí me llamaba siempre la atención la cantidad de nombres canarios que había, y rarísimo, cuando yo solo conocía el del Falcán de Telde, el de Aruca y el otro, Artemis Vidal, en fin, algún... Pero investigando, a ver de dónde salían esos nombres, porque de algún sitio tenían que salir, pues, en el Museo Canario, en tantos sitios que investigué, por fin llega el documento que yo quería. El documento de los escribas, de los franciscanos, que es lo que cuando bautizaban a los niños les ponían los nombres. Y me llevé una sorpresa, que los niños venían en origen, niños y personas mayores que se bautizaban. El origen sí era un nombre aborigen, pero automáticamente se le cambiaba por un nombre cristiano y se le ponía el del amo. Por poner una cosa, Adanagua, ahora no sé si se llama Adanagua. El franciscano no iba a poner Adanagua porque eso era un nombre pagano. Le ponía Pepe o José como su dueño. Luego no hay documentos escritos tanto como para tantos nombres, o sea, no hay tanto. Pero sí algunos que se transmitieron porque al niño en su pueblo se le siguió llamando Adanagua, ya no se le llamaba Pedro. Entonces, gracias a eso, a la transmisión oral, se mantuvo esos nombres, pero escritos nada. Entonces, ¿cómo es que hay tantos? Se preguntarán mucho. Bueno, Julio, ¿y cómo es que hay tantos? ¿Que se lo inventaban? No, tampoco. Sino que cuando la conquista de América, ahí sí los franciscanos, los escribas, digo el franciscano porque eran los que hacían las crónicas, ¿no? Se trajeron muchos nombres incas, de origen inca, y entonces aquí aparecen los documentos y se mezcla todo, se hace una pequeña mezcla. Ahora estoy pensando, el indio el de la Virgen de Guadalupe, ¿cómo se llamaba? El indio, le pasaron un nombre castellano, pero él no se llamaba así, se llamaba el indio, no sé cuánto, bueno. Todos esos nombres se vinieron para acá y como eran los mismos franciscanos, de alguna forma mezclaron con los papeles y claro, aparecen un montón de nombres aquí. Pero luego vienen los simpáticos, que es lo que me llama la atención, como tú bien dijiste. Cuando tú preguntabas por un nombre, Asidra, y ese un príncipe, y el otro, una princesa. Entonces yo me pregunté, oye, y aquí nadie trabajaba, aquí no había carpinteros, no había agricultores, no había gente de la calle, todos eran príncipes y reyes, aquí esto era un paraíso. Nada, hombre, invento de algún listillo que sacó eso, copió todo el listado que tenían los franciscanos y según el nombre, porque incluso tú buscabas el nombre, no, me gusta más Naida, no, es que es Naida, no, pero voy a ponerle Naida del Cristo. Pues no, si quisieras poner aborigen era Naida, no Naida, pero a ti te gustaba más Naida. Pero después llegabas a la iglesia y te decía el cura, ¿cómo que Naida? No, será Naida María. Y vaya eso, Naida María. Pues eso. Entonces yo al final recojo un montón de nombres y digo y certifico que esos sí son auténticos. Los demás lo dudo. Hasta el final, bueno, al final, unas hojas al final, están nombres de localidades, siguen, nombres de localidades, que por cierto, Para acá. Mira, agradecimiento. Pensando en volver, localidades. Las localidades, pues mira, las localidades. Y nombres propios. Eso, de ahí no me saque ninguno, porque lo tengo documentado al 100%. Me comí las cejas, como decimos en el Museo Canario, en el archivo histórico, sacando nombres, y no hay uno que no esté ahí. Fuera de ahí, no conozco ninguno. Ahora, si hay uno que se llama distinto, pues no sé, yo no sé cómo se llama tu hijo, pero si no está ahí, dile a tu hijo que se lo piense, que se cambie el nombre. Sí, está. Pues no lo he mirado, bueno, pero bueno. Sin embargo, fíjate, si no estuviera, mira pues no las pasa localidades
que por ejemplo Agando, ahí las pongo tal como se llamaban, no Agando, sino Agando. Por ejemplo, Telde, Estei, pero hay algunas que son igual, que no han cambiado. No han cambiado. Pues no han cambiado. Las localidades sí están todas. Pero los nombres, ya te digo, si hay uno que yo no reflejo ahí, por lo pronto pónganlo ustedes en el invernadero a esperar a ver qué salga. Otra cosa que tengo que decir, muy importante, además me cortaría la cabeza si no lo dijera. Este libro además está enriquecido, y digo enriquecido y nunca mejor dicho, por poemas de un poeta con Premio Nacional de Poesía, sobre todo muy conocido en Sudamérica, pero que todo el mundo cuando yo lo diga lo recordará. Se llama José Antonio Gómez Gómez. Y fue además, porque también es guionista de películas, series como Cañas y Barro, el guionista, o por ejemplo Curro Jiménez, él fue el guionista, entre otras tantas películas, ¿no? Aunque él, fíjese cómo son las cosas, él en realidad su profesión es abogado del Estado, pero siempre le ha gustado la literatura, entonces ha obtenido tantos premios desde jovencito, que por cierto tiene una anécdota. Gala, cuando le dieron uno de los premios, él tenía 20, hoy tiene 74, 75 años, pero siendo jovencito, Gala le dijo, estudiaba entonces Derecho, y le dijo Gala, mira, no hagas como yo, olvídate del derecho y dedícate a la literatura y al teatro. Bueno, pues no dejó el derecho, no solo se hizo abogado, sino sacó la oposición de abogado del Estado, sino que ha seguido con el teatro, bueno, y es director de no sé qué, en fin, tiene un currículo maravilloso. ¿Y por qué Canarias? Porque él desde los 4 era hijo de un delegado de Hacienda, y desde los 4 hasta los 17 años vivió en Canarias, en Las Palmas, en la calle, vivía en San Bernardo. Entonces él se acuerda, como dice, de ir a jugar al hoyo. Bueno, creo que jugó hasta en la Unión Deportiva Las Palmas de juveniles. Entonces él a Canarias tiene pasión. Él es en realidad un castellano andaluz, canario andaluz. Tiene uno precioso, es un poeta enorme. Entonces ha querido colaborar, aunque yo solo le pedí uno y dice, no, te voy a dar mucho. Es un verdadero lujo tener, no sé si son 15 o algo así, poemas inéditos, y le dedica uno a cada isla, y algunos en especial a sus añoranzas. Por ejemplo, el último, Pensando en Volver, está lleno de sentimientos. Entonces yo le decía a José Antonio, tengo miedo, porque este libro se va a presentar también en Madrid, en la Sociedad de Autores, porque él pertenece a la Sociedad de Autores. Y digo, tengo miedo que mi libro lo vayan a conocer por el que tiene los poemas de José Antonio. Digo, porque todavía en Canarias la gente se va a animar cuando vean el léxico de Canarias y quieren enterarse cómo son nuestra forma de hablar, que ojalá volvamos a recuperarla sobre todo a los niños. Digo, pero en Madrid, cuando vean a José Antonio, con la fama que tú tienes en la península, que eres Premio Nacional de Poesía, se no importa, así vende más libros. Digo, bueno, decirte que la colonia Canarias Madrid es muy grande. Sí. Entre ellos el propio alcalde, que es descendiente de León y Castillo, que ya me prometió, el alcalde de Madrid, que ya me prometió que iría a la presentación, porque él es, vamos a ver, bisnieto de León y Castillo, de Fernando León y Castillo. ¿Sí? Entonces va a asistir. El amigo Almeida, ¿no? El Almeida, que yo le dije, hombre, me va a decir raza también. Dice, bueno, de eso ya no sé, pero yo sí voy. Yo todo lo que sea de Telde, porque yo soy de Telde, bueno, además León y Castillo muy arraigado con Telde, ¿eh? Por eso digo, vamos, voy a estar, o sea que va a estar. Bien. Este libro te tiene sorprendido el éxito que tiene, lleva muy poquito en una semana. Está metido en todas las librerías. Ahora mismo, sí, bueno, todas no sé si las han pedido. Las que sí puedo decir porque lo he llevado yo, si los puedo dar los nombres. Sí. Pues mire, está Librería del Cabildo, Canaima, las que conoce todo el mundo, Canaima, Ferrera, que está ahí también la calle Morales, después, si no, sí, en la calle Perdomo, en Triana. Los de Telde, la opción de Telde la pueden encontrar en Librería Cruz o Tabaiba. Y no sé si otras librerías por ahí, seguramente sí que otras librerías la habrán pedido. Sí, seguramente, claro. Seguramente. Además, si lo pides, pues lo buscan. Sí, porque después lo buscan y tal. Yo que lo estoy distribuyendo yo, porque este libro, como ves, es un libro, en principio, caro. Sí. Caro, pero para que no fuera caro, he hecho una cosa, y que ojalá se hiciera eso con la luz. Y perdona la expresión canaria, me cargué a todos los intermediarios. Yo me lo hice y yo me lo como. Lo he financiado yo. ¿Sabes quién es la editora? Mi mujer. Ella es la que cobra. Me tiene fastidiado, no me sube ni el salario mínimo, nada. Me tiene que cobrar perra, coge. Pues mi editora, luego todo se queda en casa. Me fui, yo por mi profesión de marino mercante, ya sabes que conozco mucha gente en el mundo, pues me recorrí esto hasta que conseguí un amigo importante, en Sevilla, una editorial en Sevilla, que es la que le hace los libros a las hermandades y a la universidad. Entonces, un libro que de costo aquí era, lo entiendo por el libro, la calidad que tiene, era caro, a mí me lo hizo
Luego, traerlo para Canarias, tenía que pagar un flete. Como saben, yo fui delegado de Naviera Pinillo un montón de tiempo y todavía alguna otra compañía se acuerda de esos amigos Julio que le hizo favores, me lo trajeron gratis. Todas esas cosas lo que he hecho es trasladarlo al público. Entonces los libreros no entienden cómo está tan barato. Entonces digo, no, es que no se trata de ganar dinero. Es más, no estoy ganando dinero. Mi mujer se enfada mucho porque dice, tú tenías que haber hecho cargo a los libreros. No, yo lo que pretendo con esto es que volvamos a recuperar. Estoy mirando para esa cámara. Porque sí, la tienes ahí enfrente. Sí, mi interés es que usted vuelva a usar, el niño sobre todo, porque yo sé que usted va a seguir llamándolo, el niño vuelva a usar nuestro léxico y que se olvide la palabra, como dije antes, que se olvide el cubo, porque en Canarias no hay cubo, en Canarias hay balde. O cuando ve dame una palabra cualquiera. Una palabra cualquiera de las que tenemos aquí, vamos a decir, gilarse. Gilarse, por ejemplo. ¿Da el significado? Marcharse. Marcharse, pues. Gílate de aquí, chiquillo de diablo, que me tiene harta. Exacto. Gílate de aquí, chiquillo, el diablo que me tiene harta. Bueno, gilarse. ¿Se acuerdan? Bueno, pregúntenle a sus padres si no se acuerdan. Pues eso es lo que pretendo yo. Esto tiene unas 8.000 y pico vocablos, pero nuestros, auténticos nuestros, ¿eh? Y me gustaría, y a mí me encanta cuando alguno me dice, por cierto, en Canarias había una buena costumbre, que es una costumbre, es arcaica castellano, en no decir nunca qué, sino cuando se preguntaba a alguien, sobre todo una persona mayor a un niño, Juanito, el Juanito nunca decía qué, porque era una falta de respeto. Lo educado, sobre todo, eso lo decía el hombre del campo, el hombre educado decía, señor, y eso se conserva en el Hierro. En el Hierro no hay ningún niño que te conteste qué, te dirá señor, qué bonito. Luego en el norte de las islas, de nuestras islas, yo sé que esta tele se ve mucho en el norte, se utiliza todavía lo de señor padre. Preciosa expresión, señor padre. Y usted, para dirigirse al padre. Esos respetos son arcaísmos castellanos, pero que nosotros hemos conservado. Pero un niño actualmente, desgraciadamente, no lo utiliza. Sí. Y la palabra baifo, cuando me dicen a mí que se comieron un cabrito, digo, no, tú no te pudiste haber comido un cabrito en Canarias porque en Canarias no hay cabrito. Y eso me lo decía mi propia hija, papá, como el cabrito que nos comimos en Navidad. Y tú estás loco, yo no me puedo comer un cabrito en Navidad, entre otras cosas porque aquí en Canarias no hay cabrito, aquí hay baifo, ¿no? Claro. Una de las cosas que también ha tenido este léxico canario es que se ha mezclado, o sea, el propio canario ha inventado una palabra de un anglicismo. Correcto. Es decir, la ha convertido en canaria. Exacto. Nosotros nuestro léxico canario tiene muchas palabras galaico-portuguesas y anglosajonas. Entonces, hay algunas muy simpáticas, como seguramente la que tú estás recordando ahora, que es cambullonero. Bueno, o el knife. O el knife, por cierto, que fíjense, tú acabas de decirlo, pero lo dijiste en inglés, knife. Sí, y es el snife. Sí. Saco el snife y te rajo. Y además no te rajo bien, sino como una panchona. Sí, porque, o el espique. O el espique. El que viene del inglés. No digo nada del el One Hey. One Hey viene del famoso One Hey. De John Hay. John Hay. O bien que todo el mundo va al centro comercial El Muelle. Ustedes sabrán que el sitio donde está el centro comercial en El Muelle se llama Sanapú. Sanapú. Eso viene del inglés porque allí vivían en palafitos, que palafitos eran unas chozas montadas en palo para salvar las mareas, y vivían los trabajadores del carbón, de la casa Miller y Cori. Entonces los ingleses le hacía mucha gracia a aquel barrio, y entonces decía que aquel barrio de palafitos, la gente viviendo sobre eso, y los pescadores, les recordaba a sus colores de Singapur. Sanapú. Entonces tenemos un montón de... Bueno, y no te digo nada, el piche. Echarle piche a un eso, Mr. Piche fue el primero que trajo el alquitrán a Canarias. Entonces tenemos un montón de palabras. Sí, pues además nosotros usamos mucho la carretera en Pichá. En Pichá, exacto, sí. Pichá. Por cierto, Pichá, tenemos nosotros para encofrar, como diría un peninsular, nosotros decimos encalar. Pero es que decimos bien, porque nosotros no encofrábamos con cemento, sino con cal. Cal que, como, en fin, estarán por los campos llenos de hornos de cal. Si van por ahí por el Goro y tal, verán hornos de cal antiguos. Pues antes las casas se encalaban. O sea que los canarios, insisto. Y ahora voy a contar una anécdota. Te la voy a dejar ahora dentro de un momentito que Perfecto, volvemos. Voy a contar una anécdota simpática. Vamos a hacer un pequeño alto. Con Julio ya vemos que no hace falta preguntarlo, que ya lo dice todo. Veremos esa anécdota en esta parte final, que enseguida volvemos.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final de este especial dedicado a quien sos tú, a este libro que ha publicado Julio González Padrón, este libro, este tratado sobre el léxico canario, un libro, bueno, pues que muy documentado, se lleva preparando desde 1864, toda una fecha hasta el 2017, batiendo récords Guinness de tiempo en fabricar un libro. Me hablabas de esa anécdota, sí, que una te anécdota pasa. simpática. Yo soy un niño de Telde, luego soy un niño del campo, entre comillas. Y cuando terminé entonces era el ingreso, tenía 10 años, me vine a estudiar a Las Palmas. Era el niño que venía, el niño del campo, se decía, venía de Telde del campo. Yo no me tenía porque era del campo, porque mi padre lo que tenía era una tienda de tejido, pero bueno, era del campo. Y venía con el San Benito de que como era del campo, hablaba Mauro y no mago, porque los magos otra de las cosas, los magos son los de Tenerife, aquí es Mauro, porque Mauro incluso, volvemos otra vez, los orígenes, pero eso lo dejo para que lo vean en el libro, son distintos. Bueno, pues entonces yo era un mago, un Mauro de Telde. Tenía una cosa, una particularidad, que al ser mi madre reña, no hablaba tan mal, parece. Pero sí, llegué Además, aquí. siempre a Telde siempre se le ha puesto la L por la R. Sí, ¿no? exacto. O decía, oye, tú eres de Terde. Y entonces tú le contestabas, no, eso es lo que dicen algunos, ¿no? Bueno, entonces yo aquí, aunque no noté ese mago o ese Mauro, no se notaba mucho porque su madre era del Hierro y en el Hierro se hablaba un castellano perfecto. Y claro, a nosotros nos educó nuestra madre. Pero siempre tenía aquel complejo, incluso muchas veces me callaba cuando tenía que decir una palabra, digo, a ver si aquí en Las Palmas se dice distinto a Telde, porque claro, yo hablaba como hablaban mis amigos en Telde, los niños. Yo me callaba. Pero así fui creciendo, hasta que termino mi bachiller y me voy a estudiar a Tenerife, náutica, como tú sabes, yo soy oficial de la Marina Mercante, y ahí me doy cuenta, me encuentro con la Recoba, digo, adiós, esto debe ser aparte de una alcoba, ¿no? Y resulta que la Recoba era el mercado. Dios mío. ¿Y cuál será mi eso? Una vez fui de juerga al campo y me llevaron a un guachinche, fíjense, a un guachinche. Cuando yo iba a un bochinche, digo, bueno, también me callé. Entonces, en Tenerife, tenía el complejo de Canarión, de Mauro, entonces, vamos, que no hablaba. Empiezo a navegar y donde primero voy a Barcelona. Entonces me encuentro un señor en el muelle que me dice, collón, me voy a Mallorca, porque el barco hacía Barcelona-Mallorca, Alicante. Y me encuentro el mallorquín hablando tal. Bilbao, otro distinto hablando, ese peor todavía, ese no entendía nada. El gallego. Digo, coño, espérate, ¿y esta gente no sabe hablar? Entonces fue cuando me di cuenta que yo no hablaba mal, yo hablaba distinto.
Entonces fue cuando con chulería empecé a hablar eso. Y no llamaba, volvemos a lo mismo, cuando tenía que llamar al cabo, no le llamaba cuerda, sino un cabo, porque era lo que yo había oído de pequeño. Y cuando cogía un tenique, ¿verdad? El tenique, cogía un tenique. Y no te digo nada cuando jugaba al boliche. Yo no jugué nunca a las canicas, yo jugaba al boliche. Y los peninsulares se fastidiaron porque no ponían. Es más, muchas veces con rabia, en el diario de navegación, nosotros al oficial al acabar la guardia, hay un diario de navegación que se pone acontecimientos y se escribe sin novedad o tal, mar tal, se pone lo que ha ocurrido en la guardia. Yo intencionadamente procuraba buscar cosas y decía, por ejemplo, si se había caído un marinero, yo como oficial de guardia tenía que apuntarlo en el agradecimiento. Me río porque el capitán me decía, oye, ¿qué fue lo que pusiste ahí? Porque ese libro después el que ante una avería va al juzgado. Ponía Juan Francisco Pérez Laura, por ejemplo, al pasar sobre cubierta se metió un pujido. ¿Sí? Y entonces, ¿y cómo se metió un pujido? ¿Qué fue? ¿Se metió un pujido? Hombre, se cayó. No, se cayó en un castellano. Yo soy canario. Es que en Canarias la gente no se cae, la gente se mete un pujido. Bueno, yo eso lo hacía para rabia, sobre todo cuando estaba de primer oficial, que ya me podía permitir ciertas licencias. Libertades. Sí, y bueno, aquello era un cañón. Total que me hice famoso en Naviera Pinillo porque era Julio el defensor de la lengua canaria. ¿Por qué? ¿Verdad? Insisto, no se acomplejen como estaba yo. Nosotros lo único que hablamos es distinto, pero hablamos también, mira, no pensaba decirlo porque no estoy autorizado. Este libro lo tiene el rey de España. Sí, lo tiene el rey de España, por una serie de... que no es muy largo de contar cómo ha llegado al rey de España ese libro. En la dedicatoria que le hice, le pongo al final, Majestad, sabiendo como sé que usted habla todas las lenguas del Estado español, mucho nos agradaría que su próxima visita a Canarias nos recibiera con un ¿quién sos tú? Hombre, Majestad, será fabuloso, porque entonces sí habla canario también. Es como si me dice que le dé un plato de patatas fritas. Digo, pues no, lo tengo fastidiado. Pero en Canarias no hay patatas fritas. No hay. Vienen en bolsas algunas de la península, pero aquí lo que viene en bolsas son garepas. Las papas fritas se van garepas. Y las palomitas de maíz, que por cierto maíz tampoco existe en Canarias, el hormillo, son rosca. Son roscas. Las roscas. Y en Tenerife cotufa. Sí, y cotufas en Tenerife. Pero ahora resulta muy triste que tu niño que viene del colegio, desde la guardería, te dice, papá, comí unas patatas fritas y unas palomitas de maíz. ¿Me permite la expresión? Sí. Y yo me cago en quien le dijo esos dos nombres. Me cago en él. ¿Sí? Porque eso en la península no se lo hubiesen aceptado. Y ahora estamos en Canarias, tenemos que recuperar nuestra vez, porque no solo hablamos, como dicen ellos, qué simpático hablan los canarios, no, nosotros no somos simpáticos, ni antipáticos, es nuestro léxico, el heredado de nuestros padres, que tenemos que sentirnos orgullosos. Y eso, por eso me permites que me enseñe el libro, esto sé que este se ve mucho en el norte, se van a quedar asombrados de la cantidad de palabras del norte, que por cierto es una zona donde se ha conservado mucho nuestro léxico, más que en el sur, porque en el sur con esto del turismo se me han mesturado, como diría un canario, mesturado. ¿Ves que me están saliendo palabras solas? Es que si sigo así, agoto todo el programa diciendo palabras. Mira, es que, en fin, no voy a leerles ninguno porque tengo interés que lo compre. Está claro. ¿Puedo decir el precio? Sí, puedes decirlo. Que coste una cosa, esto lo digo yo, pero después el librero a lo mejor porque le pareció muy barato. Este libro que ustedes ven aquí, tan bueno y tal, solo cuesta 20 euros. Pero fue el precio que yo le puse. ¿El librero es posible? Yo creo que no, que me está respetando, por lo menos esta primera edición me está respetando a 20 euros. Porque el librero considera que su precio justo sería 25, porque perjudica otras obras. Pero claro, otras obras la hicieron para ganar dinero, y yo la he hecho por puro patriotismo. No se olviden que soy de Telde. O como dicen algunos, de Telde. De Telde. Bueno, yo creo que ha quedado explícito el tema, las ganas que ha tenido Julio de hacer este libro, la ilusión que tiene, porque recuerdan que la última vez que estuvo, también se ve mucho esta emisora en el sur, nosotros estamos tanto en el norte como en el sur, como en Las Palmas, lo digo porque también hay palabras aquí sureñas en este libro. Digo, el interés que ha puesto Julio en terminar este libro, que empezaba su bisabuelo,
que ha invertido muchas horas de su tiempo, de investigación, de lograr, de visitar muchas instituciones que tenían esos archivos, y al final pues ha conseguido un libro, y como decía, además incluso en su impresión, está hecho en tapa dura, está hecho en muy buena impresión, que no, esto va a aguantar tiempo en un lado para que cuando uno lo vaya a coger para consultar, vea que Barranquera es un barranco pequeño por donde corre el agua de la lluvia con facilidad. Por lo general siempre desemboca en otro mayor. O sea que o barrulento cuando el terreno está embarrado o empapado de agua, ¿no? Yo digo eso en la península y los dejo desclavados. Claro. Y bueno, y la palabra batata. Batata, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que batata ha tenido muchas, aparte de... Yo no sé si ahí le hablo ya como el batata. A ver, sí, qué digo de batata. Aunque se trata de un tubérculo, efectivamente, sí, conocido. Los canarios también utilizamos la palabra batata como sinónimo de exageración, mentira o infundio. Menuda batata, ¿no? Pues exactamente, fuerte batata más grande, cristiano. Es decir, sobre todo, sí, porque además ese léxico, que si esa batata, cuando eras una persona de poca lumbrera, sí, era medio batata. O que no aprobaba, era un sí, batata. Un batata. ¿Vale? Cuando dabas una mentira, fuerte batata usted. Fuerte batata. Es decir, que batata, aparte de ser una batata, sí, que en España, en la península se llama diferente. La batata es el boniato. El boniato. ¿No? Efectivamente, pero aquí el batata tiene más acepción. Se nos ha acabado el tiempo. Estaríamos hablando mucho tiempo, y valga la redundancia, con Julio César González Padrón, un hombre que vive lo que hace. Él estaba empeñado en hacer este libro, como hizo el del Valvanera, con la ilusión que él se toma los trabajos, cómo investiga, no le importan las horas. Y bueno, él lo que quiere es que efectivamente esto se dé a conocer, que la gente esté muy orgullosa de hablar canario, que no es gracioso, que uno puede ser simpático por su forma de ser, pero no por hablar canario, que es una manera de hablar dentro del territorio español y que debe ser respetado por el resto de comunidades. No estamos diciendo, no estamos mal hablando, estamos hablando nuestro idioma, que es nuestro idioma canario, y que debe ser respetado por el resto de comunidades, de las que están fuera y de los habitantes de otras comunidades que les damos cobijo en estas islas. Y hay que respetar, y eso es muy importante. Así es. Julio González Padrón, ¿quién sos tú? Yo ya sé quién eres. Desearte lo mejor para este libro, que tenga un éxito y sobre todo que consiga lo que tú has ido buscando. Muchas gracias. Que la gente hable y recupere palabras que hasta ahora no se están utilizando. Una voluntad de patriotismo, un patriotismo isleño. Y es claro. Por eso agradezco tanto a este programa, que tanto se distingue por apoyar a la cultura canaria, el que me haya dado esta oportunidad de ofrecerle al público este libro, que digo, ojalá tuviesen todos los canarios en su mesa de noche este libro. Pero no para leerlo, sino para practicarlo. Claro. Igual, y les digo otra vez, cuando a un chiquillo se le escape, cogen un tenique y rianga y le hacen una coneja. No, una herida no, una coneja. Le hacen una coneja en la cabeza. La famosa coneja. Gracias, Julio. Muchas gracias a ustedes. Bien, con las palabras de Julio González Padrón, ¿quién sos tú? Este libro que promete, y ya lo está haciendo, todo un éxito en las librerías, que bueno, todos los canarios tenemos que tener uno en la mesilla de noche, y si no en la biblioteca, pero para consultar, para leerlo, para aprender palabras que muchos, bastante, no conocíamos, porque viene de nuestros canarios antiguos, y que se merecen todo ese respeto de que sigamos hablando con esas palabras. Señores, gracias por estar ahí, y les espero en un nuevo programa del Enfoque. Hasta siempre.